Buenos días a los que no saludé. Vamos a reflexionar en este tiempo. El pastor durante enero quiere hacer énfasis en la familia, matrimonio y demás. Y bueno, y hoy pensé en hablar un poco para los padres. Sé que por ahí algunos de ustedes van a decir, bueno, yo no soy padre, no es para mí esto quizás, pero quiero animarte a que puedas también pensar no solamente en la cuestión de la paternidad, sino en los principios, en las cuestiones que hay detrás de todo esto, como para que puedas aplicarlo, porque esto es aplicable a cualquier otra cosa. Así que vamos a buscar rápido Números, capítulo 20. Y en Números 20 vamos a ver, en la pantalla va a aparecer y va a aparecer la misma versión que voy a leer yo, por si quieren también seguirlo de ahí. Y es el momento donde están a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, y Moisés no va a entrar. Y también Aarón no va a entrar a la tierra prometida. Y antes de leer el pasaje, ¿por qué no entra Moisés a la tierra prometida? Simplemente para que pensemos. ¿Cómo? Bueno, eso fue antes, pero golpeó la roca, bien. ¿Qué más? Desobedeció. O sea que si nosotros lo leemos así medio muy por arriba, decimos, bueno, Moisés no va a entrar a una tierra prometida después de haber estado 40 años en el desierto, después de haber sacado al pueblo de Egipto, haberse peleado con el faraón, entre comillas, y ahora no va a entrar, porque supuestamente parece que Dios le dijo, hablale a la roca y la golpea. Simplemente por eso él quedó, entre comillas, descalificado para entrar a la tierra prometida. Es un poco extraño y fuerte, ¿no? Que uno diga, bueno, después de tanto tiempo, Moisés y Aarón queden descalificados por esto. Pero miren lo que dice el pasaje, Números 24. ¿Por qué pues trajisteis la congregación del Señor a este desierto? Para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí. O sea, otra vez el pueblo, después de cientos de veces de quejarse, una vez más dicen, ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? Este no es un lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas. Ni siquiera hay agua para beber. Entonces Moisés otra vez fueron y Aarón delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Cayeron sobre sus rostros y la gloria de Dios se mostró a ellos. Entonces Dios habló a Moisés diciendo, toma la vara y congrega a la asamblea tú y tu hermano Aarón y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos. Y ella dará sus aguas y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. A ver, ¿cómo fue la reacción de Dios? O sea, si el pueblo se está quejando, ¿qué hizo Dios? Respondió, ¿cómo? Con misericordia. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora lo que hace Moisés. Verso 7. Entonces Dios habló a Moisés, perdón, verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Dios, como le había ordenado, y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, a la roca, y él les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Por qué dice rebeldes? Pero, ¿Dios le dijo que Moisés le diga al pueblo que eran rebeldes? ¿Y por qué lo está diciendo? Y miren la pregunta, que es retórica. ¿Os sacaremos agua de esta peña? ¿Quién va a sacar agua? Acá parece que es Moisés el que va a sacar, ¿no? ¿Os sacaremos Aarón y nosotros, y yo, agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué está expresando cuando alguien golpea a la bronca, enojo, ira? ¿No? Y coincide con esto, oíd ahora rebeldes. Y salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Fin de la historia.
pero aparece el verso 12. Pero Dios dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir Dios acá? Dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel. Falta de fe. ¿Por qué falta de fe? Pero es cierto, o sea, Dios le dice, hablale, pero él le golpea. Pero de última sigue saliendo algo igual. ¿Por qué sería falta de fe? Bien, o sea, Belén está diciendo que de alguna manera ellos nos están mostrando el carácter de Dios. Pero mire cómo termina. Dice, entonces, por cuanto no creísteis en mí para santificarme, ¿qué es para santificarme, no? A la vista de los hijos de Israel. No introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y miren cómo termina el verso 13. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con Dios. ¿Cómo los hijos de Israel contendieron con Dios? ¿En qué momento contendieron con Dios? ¿En qué momento? Cuando ellos se quejan, acá no hay agua. Nos sacaste de Egipto y nos trajiste hasta acá. Dios dijo que nos iba a dar una tierra que fluye leche y miel, acá no fluye nada. ¿Por qué nos trajiste hasta acá? Entonces ahí contendieron. ¿Y qué hizo Dios? Y él, Dios, manifestó su santidad entre ellos. ¿De qué manera manifestó su santidad entre ellos? Dándoles agua. ¿Se merecen el agua estos que se quejan hace tanto tiempo? ¿Qué hace Dios con ellos? Se las da igual. Claro, Meriba es de la rencilla, de la polémica, de la pelea y demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Dios acá? Dios está diciendo, y hay un intermediario que va a quedar afuera, que es que hay una disposición continua de parte del pueblo de Israel de quejarse, de que no me gusta lo que estás haciendo, no entiendo por qué nos sacaron de Egipto, nos trajeron acá. Dios, a pesar de esa situación, les manifiesta su gracia, su misericordia. Yo les voy a dar igual el agua. Se quejan, yo les doy igual. Pero hay un intermediario, que ¿qué es lo que tenía que mostrar Moisés? Y Aarón, ¿qué es lo que tenía que mostrar? ¿A quién representaba Moisés? ¿Y qué es lo que tenía que mostrar? La misericordia de Dios. ¿Y qué mostró? Enojo, ira. Golpeó la roca. Les dijo, oh rebeldes, me tienen cansado. No, lo estoy parafraseando, no sé si dijo eso, pero como está cansado Moisés de escuchar una y otra vez las quejas de este pueblo. Entonces el representante de Dios, que viene a manifestar el carácter de Dios, no está representando el carácter de Dios, está representando su propio carácter. ¿Ven? Y es por eso que de alguna manera Dios dice, bueno, vos no vas a ser el que siga llevando adelante este pueblo, no vas a ser aquel que me represente a mí ante el pueblo. Queda descalificado, Dios va a elegir a Josué. Eso vamos a ver la historia después en Josué. Pero ¿por qué estoy contando esto y qué tiene que ver esto con los padres? Nosotros hemos estudiado Génesis y en los primeros capítulos hemos visto que Dios planeó desde el principio que hay una manera de reproducir la imagen de Dios en otros, que es a través de, en este caso, o cuando leímos Génesis 3, es Adán y Eva representan, porque Dios dice que hizo al hombre a imagen y semejanza. Recuerdan que habíamos visto que imagen es la palabra tselem en el hebreo, que es una representación. Es como si fuera una estatua, un ídolo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Alguien que manifiesta cómo es Dios. Y Dios le delegó autoridad para que esa autoridad sea manifestada, no una autoridad dictatorial, sino una autoridad servicial y amorosa, que representa cómo es Dios. Es decir, Dios no se manifiesta a Él de manera directa, sino que elige representantes para que esos representantes puedan mostrar lo que es Dios a otros. Y eso fue lo que ocurrió durante toda la historia bíblica. Nosotros vimos, como recién, por ejemplo, donde Dios elige en este caso a Moisés, para que Moisés sea aquel que represente a Dios. Como en otros casos se eligió a Abraham,
al rey David, que de hecho en un momento el rey David dijo que el rey David tenía el corazón conforme al de Dios. Entonces Dios siempre eligió personas que de alguna manera lo representaran. Y miren lo que dice también Génesis capítulo 5, verso 1, y expresa esta misma idea. Y dice, Dios eligió a Adán para que fuera a imagen de Dios, pero Adán después tuvo un hijo y Adán fue la imagen, o mejor dicho, Set fue la imagen de Adán. Miren, Génesis 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a imagen de Dios. Está claro, ¿no? Dios creó al hombre y lo hizo a imagen de Dios. O sea, el hombre representa a Dios. Macho y hembra los creó y los bendijo, y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán, que significa humanidad. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces es como si el escritor me está diciendo que este proceso que arrancó en Génesis 3, de Dios eligiendo a un representante para que ese representante se pudiera reproducir, ¿no? Eso de fructificar y multiplicar no es simplemente tener hijos, sino que reproducir la imagen de Dios en otros. Y es exactamente lo que está generando el escritor. Dios creó a imagen a Adán, pero Adán tuvo a imagen y semejanza suya un hijo. Entonces la idea de Dios es a través de, en este caso los padres, representar a Dios a sus hijos. Y recién leíamos el Salmo 103, y voy a leer unos versículos más adelante, el 11, que dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia para los que le temen, como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se enternece, es decir, es compasivo y amoroso con sus hijos, así se enternece Dios de los que le temen. Es decir, otra vez compara, ¿no? Así como Dios es con nosotros, nosotros somos con nuestros hijos. Ese es el proceso que Dios pensó en la manera de que los padres pudieran reproducir la imagen de Dios en los hijos. Es decir, que los hijos, nosotros cuando éramos hijos, o somos hijos, y nuestros hijos están viendo en el padre y en la madre una representación de Dios. Es decir, los padres son o somos el reflejo de lo que es Dios para nuestros hijos. La gran pregunta es, ¿qué estamos reflejando? Ahora, muchos de nosotros hemos aplicado distintas maneras de criar a nuestros hijos, reflejar, sin quererlo, ¿no? Reflejar el carácter de Dios a nuestros hijos. Por ejemplo, algunos han tenido una imagen de un padre, por ejemplo, estricto, quizá un poco abusivo, que no nos dejaba pasar absolutamente ninguna, lo que fuere. Entonces uno se va formando una idea que después, sin querer, también reproduce en Dios. O viceversa, un padre que ha sido totalmente desinteresado, que no ha tenido ningún tipo de muestra de amor y cariño hacia mi persona. Entonces también, sin querer, eso los que hemos decidido seguir a Dios, sin querer reflejamos o reproducimos en Dios esa misma imagen que hemos visto en nuestros padres. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar cómo es que nosotros, o cómo es que nuestros padres han sido con nosotros, ¿no? Ahora, tenemos un gran problema, porque cuando un padre no tiene definida su identidad, ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Cuando el padre, les voy a leer algunos extractos del libro de Paul Tripp que se los recomiendo, La crianza de los hijos se llama, dice así: si vas a ser una herramienta de la gracia redentora y restauradora de Dios, no solo tienes que confesar tu necesidad de esa gracia. Es decir, si vos vas a ser un representante de Dios y querés mostrar gracia, tenés que experimentar el beneficio y lo que significa la gracia de Dios para vos primero, ¿no? Tienes que definir tu identidad. Todos buscamos identidad y propósito, buscamos un sentido interno de valor, de que somos importantes y necesitamos sentirnos amados. Pero ese sentido solo se busca en dos lugares, ¿no? Yo puedo buscar como ser humano, en este caso, ese sentido en la gente o en Dios. Ahora, si eres padre, es una tentación muy fuerte el colocar la carga de tu identidad en tus hijos. Si esto ocurre,
ellos estarán más enfocados en el éxito momentáneo y en la reputación que muestran cuando están frente a otros. Y terminarán enfocándose demasiado en el control, ya que les estás pidiendo a tus hijos que les des algo que nunca debieron darte. Es decir, cuando nosotros no tenemos nuestra identidad basada en Dios, en quiénes somos frente a Dios, muchas veces podemos usar a nuestros hijos como aquellos que les exigimos que no den lo que solo Dios puede darnos. Por eso nosotros muchas veces, sin querer, le queremos inculcar a nuestros hijos que sean como yo deseo que sean. Y muchas veces a mí me pasa de que quiero que enfrente de las personas ellos se comporten correctamente, porque si se portan mal, ellos me dejan mal parado a mí. Entonces yo estoy tratando de que ellos se porten mal, y muchas veces uso la manipulación, estoy confesando mis pecados también, uso la manipulación, una mirada un poco fuerte, para que ellos abandonen esa actitud, porque me están dejando mal parado a mí. Yo necesito que mi identidad, o sea, necesito sentirme valioso, porque mis hijos se porten bien, porque si no, es culpa mía. Es algo que yo tengo que hacerme cargo. Entonces ahí es donde nosotros buscamos nuestra identidad en nuestros hijos y les exigimos mucho más de lo que deberíamos hacer, ¿no? Y Paul Tripp también escribe esto, dice, tus hijos no están en la tierra para hacerte sentir bien con vos mismo. Tus hijos no están en la tierra para hacerte feliz o para motivarte a levantarte cada mañana, ¿no? Esa es una frase que usamos mucho, ¿eh? Mis hijos son el motivo para levantarme cada mañana. Está bueno y es cierto, ¿no? Pero no es el gran motivo de nuestra vida. Porque si ese es el motivo, o el motivo más grande de nuestra vida, mis hijos, puede ocurrir un montón de cosas, pero cuando nuestra identidad está basada en lo que es Dios, para nosotros hay una libertad y yo me empiezo a liberar de esta presión, ¿no? Dice también, tus hijos no están en la tierra para hacer que otras personas te respeten. Es decir, por ejemplo, hay padres que dicen, yo quiero que mi hijo sea médico, yo quiero que mi hijo sea esto, lo otro. Intentamos que nuestros hijos quizá hagan lo que nosotros no pudimos. Yo no terminé ni la facultad, pero me encantaría que mis hijos sean grandes profesionales, que sean respetados ante otros, porque eso me va a dar esa identidad que necesito. Pero nuestros hijos no están para eso. No están para ser tu salvador personal, porque ese salvador ya existe. Entonces ahí es donde comenzamos a, por ejemplo, usar el enojo y la impaciencia que tienen raíz en el hecho de que le pedimos a nuestros hijos que hagan por nosotros lo que solo Jesús puede hacer. Claro, y cuando ellos no se comportan como nosotros estamos esperando, empieza el enojo, empieza la ira, mi impaciencia sale a flote. Porque no se están comportando como yo deseo que se comporten. O no están dándome aquello que estoy buscando, que es esa identidad. Y ahí es donde empieza una relación complicada. Y termina diciendo Paul Tripp, no obtienes tu capacidad de amar de la persona a la que fuiste llamado a amar. No obtendrás lo que necesitas de tu hijo porque él no puede dártelo. Otra vez, miren, no obtienes tu capacidad de amar de la persona a la que fuiste llamado a amar. Es decir, vos no aprendés a amar con tus hijos. Ellos son el objeto de nuestro amor. Nosotros aprendimos a amar de parte de Dios. Por eso cuando leía la historia de Moisés, que parece que no tiene nada que ver con esto, pero Moisés es el representante de la gracia de Dios. Cuando hay personas que están enojadas contra Dios, Moisés no manifiesta la gracia que Dios quiere manifestar. Sino que al contrario, muestra enojo, muestra ira, muestra frustración por tantos años acompañando, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros somos iguales con nuestros hijos? Les manifestamos nuestra frustración. Porque no se comportan como anhelamos. O no están siendo lo que nosotros queremos que sean. Y nuestros tratos con nuestros hijos muchas veces suelen ser como de un tono de frustración. Hijo, otra vez. Yo ya estoy cansado de lo que estás haciendo. No puede ser que otra vez hagas lo mismo. No puedo creer que otra vez te pelees con tu hermano, tu hermana. ¿No? Y empezamos a trasladarle esa frustración. Porque nosotros hemos puesto en ellos un valor o algo que nos puede dar valor a nosotros mismos. Y es ahí donde empiezan los problemas entre padre e hijos. Y
También existen dos tipos de padres, ¿no? Tenemos padres posesivos y padres que representan, o podemos llamarlo así, padres embajadores. Es decir, padres posesivos es aquellos que, otra vez, usan a sus hijos para manipularlos y que ellos hagan lo que uno quiere que ellos hagan, versus padres que simplemente quieren representar a Dios y mostrarle el carácter de Dios, ser fieles a lo que es Dios, es decir, cómo es Dios. Bueno, en la Biblia, ahora por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver, pero en la Biblia me expresa todo lo que es Dios. Cómo Dios es, por ejemplo, él mismo, en Éxodo 34, él dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Que de hecho dice que su misericordia es para todas las generaciones, para millares de generaciones, pero que él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿Recuerdan ese pasaje tan controversial? ¿Saben lo que está diciendo ese pasaje? No es ni las maldiciones generacionales, no tiene que ver con nada de eso. Él está diciendo que su enojo tiene un límite, porque esto de tercera y cuarta generación es una expresión hebrea, que la puedes encontrar, por ejemplo, en el libro de Amós, que dice, hasta la tercera y cuarto pecado de Edom, yo frené. Hasta el tercer y cuarto pecado de Israel, yo frené. Está diciendo, yo tengo un límite. Es una expresión de tercero y cuarto, es un límite. Entonces, cuando Dios dice que va a visitar la maldad hasta la tercera y cuarta generación, simplemente está diciendo que Él, su enojo, dura un cierto tiempo, pero que su misericordia es para todas las generaciones. Entonces tenemos 3, 4 generaciones versus miles de generaciones. Porque su misericordia, su gracia es para siempre. Su enojo es momentáneo. Por eso dice lento para la ira. Y si uno analiza en el original lo que es lento y lo que es ira, y uno va a encontrar nariz larga. O sea, nariz es lento y ira es largo. Y uno dice, ¿por qué si en el hebreo dice nariz larga, se traduce como lento para la ira? Porque para los hebreos el enojo se manifestaba en la nariz. Si cuando la nariz se ponía colorada, era una expresión de enojo. Cuando Dios dice que es lento para la ira, es decir, tiene la nariz larga, es tardo para enojarse. Es tardo para que se ponga colorada la nariz. ¿Me siguen? Es un eufemismo que usan los hebreos para expresar lo que es lento. Entonces, si Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿cuál es el carácter que debemos expresar nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo es el carácter que debemos representar de Dios? Y no es que nosotros debemos ser perfectos como padres. Lejos está de nosotros, ¿no? Ser perfectos como padres. Porque si nosotros tuviéramos que ser perfectos, la verdad que no entiendo cómo sería la crianza realmente. No podríamos estar capacitados para ser padres. Entonces, si no tenemos que ser perfectos, ¿qué es lo que está buscando Dios de nosotros? Y voy a leer algo también que leí en el libro, que dice, el problema no son nuestros hijos. El problema no son nuestros hijos. La gracia de Dios te rescata de vos mismo. Cuando estás frustrado, enojado, desanimado, triste como padre, no necesitas que te rescaten de tus hijos. ¿Vieron que uno dice, estoy cansado ya, llévense a mis hijos porque no doy más? Ese no es el problema, porque es necesario que te rescaten de vos, no de tus hijos. El problema no son tus hijos, el problema sos vos. ¿Cómo reaccionar frente a lo que hacen tus hijos? Eso significa que mi mayor problema actual como padre no son mis hijos, soy yo. Mis hijos no me obligan a hacer y decir lo que hago y digo. No, la causa de mis acciones se encuentra dentro de mi propio corazón. Mis hijos son simplemente la ocasión donde mi corazón se revela en palabras y acciones. Por eso necesito mucho más que el simple rescate y alivio de mis hijos. Necesito que me rescaten a mí. Por eso vino Jesús, para proporcionarnos el rescate que todos necesitamos, el rescate que todos necesitamos, pero que no podemos proveer por nosotros mismos, ¿no? Si culpas a tus hijos por tus malas actitudes, no solo los amargarás, sino que al culparlos no alcanzarás la ayuda que es tuya en la gracia salvadora, perdonadora y transformadora de Jesús. Es decir, si el problema son mis hijos, tengo dos grandes problemas. Le estoy trasladando la culpa de todo lo mío a él
y no me estoy haciendo cargo de lo que me corresponde a mí. Porque el problema no son los hijos, el problema somos nosotros, cómo reaccionamos a ellos, ¿no? Y por último, simplemente quiero que por lo menos en esta serie te lleves esto que para mí fue muy importante, ¿no? Debemos confesar que somos más como nuestros hijos que diferentes a ellos. Otra vez, debemos confesar y reconocer que somos más parecidos a nuestros hijos que menos parecidos a ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo cuando discuto con mi esposa, intento tener siempre la razón. Y hago cualquier cosa, rompo reglas, elevo la voz, hago algún tipo de manipulación también, como para tratar de que mi voluntad sea la que prepondere. Y que ella me tenga que pedir perdón, porque siempre tengo la razón. Yo me sé todo. Yo me las sé todas. Y ella en este caso, pobre, está equivocada y tiene que arrepentirse de su equivocación. Y de todas maneras también tiene que pedirme perdón por estar equivocada frente a alguien que tiene todas las respuestas. Siempre hace eso mi corazón cuando discuto con mi esposa. Pero es exactamente lo que hacen mis hijos. Mis hijos quieren tener siempre la razón. La voluntad de mis hijos quiere ser la que prepondere. Entre hermanos pasa eso. Mis hijos, de las 16 horas que están despiertos, 17 están peleando. Porque lo que tiene uno le quiere sacar al otro, y lo que tiene el otro, y viceversa. Y están todo el tiempo compitiendo. Y yo digo, a veces me frustro porque los veo peleando. Pero después levanto la vista, veo un espejo y digo, ese también está peleando. Muy seguido, más de lo que me gustaría reconocer. Y todo el tiempo está queriendo ocultar su egoísmo. Y no estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de mí. Y todo el tiempo estoy tratando otra vez, de tener la razón, de que mi egoísmo no salga a flote. Es exactamente lo que hacen mis hijos. Por eso, nadie da mejor gracia que alguien que reconoce que la necesita desesperadamente. Por eso cuando yo creo que mis hijos son diferentes a mí, estoy en un grave problema. Porque mis hijos no son diferentes a mí. Yo tengo las mismas luchas que tienen ellos. Tengo el mismo corazón caído que ellos. Lucho con las mismas cosas. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos que, por ejemplo, tenían que rendir, tenían que entregar un trabajo, tenían que hacer alguna situación? Por ejemplo, un viernes, y ellos el jueves a las 11 de la noche dicen, tenía que entregar un trabajo y no tengo fibrones, no tengo ¿no? todos los elementos. A las 11 de la noche no hay manera de ir a ninguna librería a comprar nada. Entonces, uno frustrado le dice a sus hijos, estoy cansado que dejes todo para último momento. Muy cansado de que dejes todo para último momento. Pero después pienso, digo, pero yo hago lo mismo. Yo dejo siempre todo para último momento. Y cuando digo que voy a hacer algo, en realidad las tiro. Y cuando estoy a punto de que tengo que hacer lo que debo hacer, recién ahí me ocupo de las cosas. Es exactamente igual que mis hijos. Es por eso que en la medida que no aceptemos reconocer nuestras luchas profundas, nuestros fracasos, nuestra falta de humildad, nuestro egoísmo, y que necesitamos el perdón y la misericordia de Dios cada día, no vamos a estar preparados para lidiar con lo mismo que lidian nuestros hijos. Entonces serás intolerante con sus luchas. Entonces de esta manera nunca vas a representar la gracia de Dios. Porque cuando se quejen por enésima vez de que están en el desierto y no fluye leche y miel, no vas a mostrar gracia, vas a mostrar enojo y vas a golpear la roca. ¿Entienden la comparación? Vas a querer golpear la roca porque has trasladado tu frustración a tus hijos. Y estás buscando en tus hijos lo que solamente en Dios puedes encontrar. Y es ahí donde Dios dice, no me santificaste delante de tus hijos. No me santificaste, porque mostraste otra cosa que no es el carácter de Dios. Mostraste lo que vos quisiste mostrar, que es enojo. Pero recordá que mi enojo tiene un límite. Soy lento para la ira y soy grande en misericordia.
Quizá nosotros cuando analizamos nuestras vidas como padres no somos el fiel reflejo de lo que es Dios. Somos padres que nos creemos autosuficientes, soberanos, que creemos que podemos gobernarnos a nosotros mismos, que siempre buscamos nuestro propio placer. Así son nuestros hijos, así somos nosotros. Un padre que representa a Dios confiesa abiertamente que necesita desesperadamente su gracia. Y abiertamente confiesa que al igual que sus hijos, necesita ser rescatado de sí mismo. Nosotros necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Nuestros hijos necesitan ser rescatados de ellos mismos. Porque el gran problema que tenemos es nuestro corazón egoísta. Es eso lo que nos está todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos, reteniendo. Cuando la gracia de Dios nos da libertad para soltar ese egoísmo. Porque no necesitamos encontrar identidad en nuestros hijos, ni en nuestro trabajo, ni en nuestras relaciones, ni en nuestro estatus. Nuestra identidad está basada en lo que Dios ha hecho por nosotros. Más que eso, más identidad de que alguien haya dado la vida por nosotros. Cuando nosotros entendemos esa gracia manifestada en la cruz, podemos ser grandes representantes de ese carácter, en este caso nuestros hijos. Porque somos más parecidos a nuestros hijos que menos. Aunque nos cueste darnos cuenta que somos muy parecidos a ellos. Tenemos las mismas luchas, a diferencias, cuestiones de edad y demás, pero tenemos las mismas luchas. Y Dios nos está llamando a ser representantes de Él ante nuestros hijos. Nuestros hijos van a formar una idea de Dios de acuerdo a los padres que seamos. ¿Qué clase de padres estamos haciendo? Somos totalmente rígidos, no demostramos amor, no le damos abrazos, no le demostramos cariño. O somos también liberales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, mira, si lo volvés a hacer, nos vamos? El niño lo vuelve a hacer 74 veces más y nunca nos fuimos. Entonces el niño empieza a entender que el carácter del padre dice una cosa y hace otra cosa. O dice algo y no lo va a cumplir. Entonces el niño empieza a formarse una idea de que la autoridad, de que alguien mayor dice las cosas, pero nunca las aplica o nunca las lleva a cabo. Entonces puedo seguir siendo un rebelde. Puedo seguir siendo, entonces el corazón del niño sigue alimentando ese hombre interior que lo único que hace es, otra vez, llevarlo a una prisión, a un círculo vicioso donde no pueden salir. Por eso nosotros, como padres también, lamentablemente hemos formado, o estamos formando a nuestros hijos, ese deseo por ejemplo, ocultar la imagen de lo que somos. Al no ser sinceros, y cuando mi hijo se equivoca, no decirle, estoy cansado de que lo hagas infinitas de veces, o muchas veces, sino decirle, la verdad, hijo, voy a disciplinarte porque necesitas la ayuda de la disciplina, pero yo lucho con lo mismo que luchás vos. ¿Sabes que siempre me pasa lo mismo? Por eso es bueno que papá o mamá puedan intervenir con la disciplina, porque sufrimos lo mismo. Y cuando yo era chico, mis padres me disciplinaban para lo mismo. Entonces yo tengo que representar a Dios, a mis hijos, y decirle, necesito la gracia de Dios igual que vos. Obviamente voy a intervenir, pero necesito la gracia como vos porque tengo los mismos problemas. Y eso genera una relación entre nosotros, entre padres e hijos, que fluye en ser sinceros. Y yo estoy intentando lograr en mis hijos que cuando volvamos, o cuando yo vuelva de trabajar, ellos me digan todo lo malo que hicieron. Y obviamente que su intención o su corazón está inclinado a ocultar todo lo malo que hicieron, ¿no? Y no mostrar. Pero quizá abriendo nuestro corazón y mostrando que no somos lo que muchas veces esperan que seamos, genera vínculos sanos, donde no tenemos que ocultar nada.
Porque eso después se traslada a nuestras relaciones en la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué en la iglesia siempre tenemos que mostrar que somos grandes oradores, grandes pastores, grandes líderes, lo que usted quiera poner? ¿Por qué tenemos que mostrar que no tenemos errores? Porque no sé, hay algo que creemos de parte de la teología que nos invita a tener una imagen. No. Es tan lindo disfrutar de la gracia del Señor mostrando lo que somos, que a veces, sin querer, estamos tratando de mostrar una imagen de lo que somos, que no somos nosotros, es una imagen. Y nos relacionamos con otros, o sea, se relaciona mi imagen, se relaciona con la imagen de otro. Yo no me relaciono con esa persona, mi imagen se relaciona con la imagen de él. Porque no estamos dispuestos a mostrar nuestras miserias, ni nuestras luchas. Y eso empieza en casa. No es que es un problema de la iglesia, es un problema desde nosotros. Porque nosotros necesitamos tanto el rescate de Dios como necesitan nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia. Todos necesitamos la gracia del Señor. Porque todos somos el pueblo de Israel que se queja, se queja, se queja, se queja. Y todos somos Moisés, que sacamos la vara y golpeamos porque estamos cansados de lo que ocurre. Pero Dios manifiesta su misericordia y su gracia. Él dice, ellos se quejan, yo le doy agua. Yo quiero mostrar gracia. Ellos se ponen mal, ellos están teniendo una actitud incorrecta, yo estoy mostrando gracia. Y los que representamos a Dios, en este caso con mis hijos, con tus hijos, deberíamos tener esa misma disposición. Intentar representar a Dios, no siendo perfectos, sino disfrutando de la gracia y manifestando gracia. Esa es una de las cosas más importantes que quizás debamos aprender como padres. Más allá de buscar, porque por ahí podemos leer 17 estrategias para ser un buen padre. Es simple, o sea, Dios lo dispuso así. Y Él creó a imagen y semejanza a Adán, y Adán tuvo un hijo a imagen y semejanza suya. Es reproducir la imagen de Dios hasta llenar la tierra de lo que es la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a poder comprender y a entender el valor que tiene todo lo que hacemos como padre en la formación de la imagen de Dios en nuestros hijos. Oramos. Señor, te agradecemos por esta mañana, donde hemos podido, por un lado, exaltarte a través de las canciones, escuchar estos testimonios como Silvia, llevando esta imagen hasta lo último de la tierra, en estos lugares tan lejos y con personas que también no han entendido o no entienden qué clase de Dios sos. No te han conocido, no han conocido tu carácter, no han conocido tu nombre. Y Señor, qué bueno es también recordar esa manifestación del carácter en la persona de Jesús, como hicimos en la cena. Porque lo que ha hecho Jesús es el fiel reflejo de lo que sos vos. Alguien que está dispuesto inclusive a dar su vida para el beneficio de los demás. Señor, ese sos vos. Y como padres, con todos nuestros errores, con todas nuestras miserias y falencias, queremos encontrar primero nosotros que nuestro valor y nuestra identidad está depositada en vos. Y después reproducir en nuestros hijos aquello que sos vos. Queremos representarte de la mejor manera. Queremos mostrar a nuestros hijos la firmeza de un Dios que si dice algo lo cumple. Pero la ternura, como leíamos en el Salmo 103, con la ternura, la compasión y el amor que nos tratas a nosotros, de la misma manera que queremos tratar a nuestros hijos. Señor, tu firmeza y tu amor es el equilibrio exacto de lo que necesitamos conocer y lo que necesitamos representar a nuestros hijos. No queremos ser padres blandos ni padres extremadamente duros. Queremos ser justos y cariñosos y amorosos con ellos, para que ellos, mientras van creciendo, puedan armar una imagen de lo que sos vos de la manera más fiel, con todos nuestros errores, pero de la manera más fiel y correcta. Te alabamos, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser padres o de representar a Dios ante otros. No importa si somos padres, si somos cristianos, ya somos embajadores tuyos. Embajadores de la reconciliación, de restablecer, de restaurar relaciones. No de separar, no de dividir, no de enojarnos, no de manifestar frustración, sino que mostrar el amor que tú nos has mostrado a nosotros. Te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.